Gracias por estar aquí. Dios los bendiga, bendiciones, bendiciones. Después de alabar al Señor con estas alabanzas, valga la redundancia, el corazón se alegra, los pies como que se afirman y te puedes levantar, no en tus propias fuerzas, pero en las fuerzas del Señor. Eh, Mira, si fuera por nosotros, por tu vida, por mi vida, no tendríamos nada que hacer en el lugar santísimo, pero no es por lo que hemos hecho o lo que somos, sino por lo que Él ha hecho en la cruz. Y eso cuando lo entiendes, tiene un valor incalculable. Eso es lo que empieza a transformar tu corazón. Eh, Alabo y bendigo al Señor y oigo esas canciones. Las he escuchado en tiempos buenos, en tiempos altos, en tiempos tristes, en tiempos alegres. Y siempre, siempre el factor común es la respuesta de Dios siempre al clamor de aquel que lo busca. Y esa respuesta es, te amo tanto, que estoy aquí para levantarte y restaurarte cada día. Ese es mi Señor Jesús, el que dio su vida por ti, por mí. Así es que yo estoy muy contento hoy de que estén aquí. Gracias por venir de nuevo. Gracias a los que están aquí presentes, gracias a los que están conectando. Y bueno, pues seguimos en esta serie de Camino a la Cruz y quiero eh, animarlos a poner atención los siguientes minutos, no a lo que yo voy a decir, pero a lo que Dios tiene para ti. Mira, yo busco, preparo, leo, pero a final de cuentas el Señor es el que hace la obra, es el que va a escribir en tu corazón esas palabras que te motivan, que te hacen buscarlo cada vez más. Si bien nosotros tenemos, los pastores y tú mismo tenemos la responsabilidad de predicar la palabra, porque esta es una responsabilidad de todos, o sea, no es que todos tienen que estar en un púlpito o en una iglesia, pero es responsabilidad de todos predicar la palabra, esa fue la misión que nos encomendó nuestro Señor, así es que eh, ¿cómo predicamos la palabra? Pues primero hay que caminar, hay que gatear, caminar, después correr, después detenerse, después levantarse, después volver a caminar, después volver a correr. Así es la vida, así es la vida. Esta vida de sinsabores sería amarga todo el tiempo si no fuera por la miel de la palabra. La miel, como dijo el salmista, tu palabra es más dulce que la miel, más rica que la miel que destila del panal. Esa es la palabra del Señor. Bien, pues bienvenidos de nuevo. ¿Qué les parece si damos un poco de introducción al tema? Estamos preparándonos para llegar a Semana Santa, esa es la intención, y preparándonos para llegar a Semana Santa, no en fiesta, no preparándonos para comprar un boleto para irnos de vacaciones o no preparar el tiempo para poder celebrar, que está bien, pero no es el sentido hacer una comida o salir de paseo, o salir de camping o comprar los boletos para tal concierto. No, la preparación no es en el exterior, es en el corazón. Porque lo que vamos a recibir o lo que vamos a celebrar más que nada, perdón, es recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesús, la obra de nuestro Señor Jesús, el porqué de nuestro Señor Jesús, cuál es la razón de que se despojó de sí mismo, no se aferró a su deidad, sino que se hizo carne y habitó entre nosotros, y no solo habitó entre nosotros, sino convivió entre nosotros, entre los seres humanos, y después él mismo pagó el precio de esa deuda tan grande que la humanidad, que tú y yo tenemos hasta que no conocemos al Señor, con Dios, ¿sale? Entonces, en este ir a caminar, en esa preparación, encontré que Marcos podría tener una comparación muy actual, porque voy a hacer un resumen rápido. Marcos, ¿se acuerdan? Es este escritor de lo que está escuchando del apóstol Pedro, y bueno, pues va haciendo, escribiendo lo que ha habido, lo que ha visto y lo que ha escuchado, caminando junto con, con el apóstol Pedro. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Marcos? Bueno, Marcos se dio cuenta después de 60 años, más o menos es cuando se cree que escribió este evangelio, poner en claro lo que estaba sucediendo. Y Marcos se enfoca mucho en los fariseos, en el pueblo judío, básicamente, en el pueblo judío. Aquellos que sabían,
que eran el pueblo escogido, sabían que Dios los había escogido, sabían la historia de lo que ellos habían vivido y sabían que vendría un Mesías. Bueno, eh, haciendo una comparación un poco brusca, podría tratarse de nosotros, porque en ese tiempo nosotros sabemos, porque tenemos ahora la Biblia, y no solo los cristianos, mucha gente sabe que la Biblia es lo que Dios escribió, lo que Dios nos dejó, y es aquí donde podemos buscar respuestas a esas preguntas eternas, ¿no? Esas preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? Bueno, pues en ese sentido Marcos establece, pone el orden y le habla al pueblo judío y le dice, esto es lo que pasó, esto es lo que ustedes dejaron de ver, esto es lo que dejaron pasar y esto es lo que debieron haber visto. ¿Y qué creen? Hay oportunidad, ¿no? Y lo escribe precisamente por eso. El Evangelio de Marcos no es un evangelio que está escrito para culpar o para castigar o para deshacer o desechar al pueblo judío. Al contrario, está hecho como una llamada de atención, ¿no? Como una luz que alumbra en la oscuridad y que les dice, esto es lo que habíamos dejado de percibir, esto es lo que no vimos con atención. Así es que en la primera parte, bueno, en el versículo 1 dijimos que establece el principio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, establece la base suprema de lo que va a hablar, y después hace una serie de pasos, ¿no? El primer paso, según nuestro resumen, pues aclara quién es nuestro Señor Jesús, quién es este Mesías que ellos esperaban, hace referencia a Juan el Bautista, todos conocían quién era Juan el Bautista, sabían ya por lo que estaba sucediendo y por las profecías que Juan estaba anunciando la venida del Mesías, les hace ver lo que no vieron y después hace una lista, ya que establece quién es Jesús y que Jesús era ese Mesías del cual hablaban las profecías, hace una lista de milagros que tienen que ver con las áreas de la vida del ser humano. Esta lista de milagros son señales que apuntan a su deidad. No es una lista de milagros que extensa, porque según lo que dice el Evangelio de Juan, si se tuviera que escribir todas las cosas que hizo nuestro Señor Jesús y todos los milagros, no cabrían en el mundo los libros que había que escribir, ¿no? Si tuviéramos que escribir, dice Juan, si tuviera que escribirse lo que él hizo, lo que él dijo, no habría espacio para escribirlo todo. Así es que Marcos no pretende enlistar todos los milagros, pero hace una lista de milagros que ya lo estudiamos, que apuntan como señales a declarar y dejarnos ver que Jesús era el Hijo de Dios, que es Dios mismo haciendo su obra en la tierra. Eh, Después de esto pasa a, ya que Marcos establece quién es Dios, hace la lista de las señales, empieza a decir cómo enseña y a quién les empieza a enseñar. Y lo hacía en las sinagogas y dice cómo les enseña, de tal manera que los mismos judíos decían, este nos enseña y habla como el que tiene sabiduría, y se preguntaban, ¿de dónde viene esta sabiduría? Ah, y es interesante esas referencias que tienen que ver ahora, pregunto, ¿qué tienen que ver con nosotros? Bueno, así como ese pueblo perdió de vista y ese tiempo, ese pueblo judío dejó pasar a el Mesías y dejó pasar la oportunidad de adorarlo y de recibirlo, bueno, la idea es que nosotros no tengamos ese problema y no nos pase como nos ha pasado hasta ahorita para muchos, la Semana Santa, ¿no? Nos ha pasado así como un viento y para muchos ha sido un tiempo de fiesta, un tiempo de celebración, un tiempo que no entendemos, para otros un tiempo religioso, para otros un tiempo sí, de acercarse al Señor, pero hemos visto que a veces cuando no conocemos el significado poderoso de quién es nuestro Señor Jesús, por qué vino y por qué murió en la cruz y por qué resucitó, pudiéramos irnos por la tangente, dicen, y empezar a hacer celebraciones o acciones o rituales que no tienen nada que ver con el verdadero sentido de la Semana Santa. Entonces, esta información de saber quién es nuestro Señor Jesús, entender que sus milagros son solo una señal, que Él no está para darnos milagros, no es el genio de la lámpara maravillosa que viene a cumplirnos nuestros deseos, y más bien viene a enseñarnos las profundidades divinas
que podamos comprender de quién es Dios y qué es el reino de los cielos y qué se espera de nosotros y qué podemos esperar de Él. Así es que en esta siguiente prédica, este día, quiero tocar una parábola, porque resulta que una vez que enseña en las sinagogas, llega un momento en que el siguiente proceso, el siguiente paso es que en las sinagogas ya no había espacio, ya no había atención, ya no había tiempo. ¿Qué tiene que hacer? Hay muchos seguidores que empiezan a buscarlo, escuchan de él, empiezan a querer estar cerca de él y entonces su ministerio se hace público y ahora empieza a predicar en áreas abiertas. Y aquí lo vemos en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, predicando en el mar, dice, en la playa. Sube una barca y desde ahí les empieza a anunciar. Y sube a la barca porque ya eran tantas personas que querían acercarse, que querían tocarlo por los milagros que habían visto, que él tiene que apartarse un poco para poder hablar. Y mira, me viene en este momento me viene esta imagen. Eh, Todos querían acercarse para tocarlo porque habían visto los milagros y habían visto lo que él podía hacer. Entonces él se aparta para poderles hablar. Um, una de esas pequeñas errores que cometemos a veces es venir y pedir y pedir y pedir, aún en oración, ¿no? Venimos y oramos. Tal parece, no para todos, pero para muchas personas, para mí en otro tiempo, parecía que el orar era venir a pedirle a Dios, ¿no? Venir a pedirle a Dios. Y orar más que nada es hablar con el Señor y escuchar su voz. Entonces, sí recibían los milagros al tocarlo, pero Él sabe que es más importante que lo escuchemos y que no solo recibamos una sanidad, pero que recibamos la palabra, la escuchemos y esa palabra pueda echar raíces. De ahí que la predicación de hoy, la prédica o el mensaje de hoy es precisamente eso, la parábola del sembrador, en donde va a describir 4 tipos de terrenos, 4 tipos de suelos donde cae la tierra, y haremos una comparación en esos terrenos con tu corazón y mi corazón, porque eso es precisamente lo que encierra esta enseñanza, que podamos identificar cómo está tu corazón para poder recibir la palabra. Y no quiere decir que una de esas que represente tu corazón así se va a quedar. Más bien apuntemos a que nuestro corazón esté en la mejor disposición en la cual pueda caer la semilla, que es la palabra, y dar fruto. Así es que, si me permiten, vamos a orar para poder leer el Evangelio de Marcos a partir del capítulo 4, en versículos del 3 al 20. Perdón, déjenme, ya no. Ok. Uh, Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu infinita gracia, Señor, esa infinita gracia que nos permite volvernos a acercar después de habernos ensuciado, aun cuando tú nos has lavado, Señor. Tu gracia es esta etapa, este tiempo de la historia en la que tú, Señor, estás esperando que todo mundo se arrepienta, Señor. Y estás esperando porque después de esta etapa, cuando viene tu segunda venida, Señor, tu palabra dice que es un tiempo de juicio, un tiempo de juicio, donde tú vas a aplicar tu justicia sobre aquellos que rechazaron el nombre de nuestro Señor Jesús. No sobre aquellos que pecaron, sino sobre todos aquellos que rechazaron el nombre de nuestro Señor Jesús. Porque tú eres el principio, tú eres la obra, tú eres el verdadero camino y eres la verdad y la vida, Señor. Y tú lo dijiste, Padre bendito, nadie viene al Padre si no es por mí. Señor, así es que qué bueno que no se trata de lo que yo he hecho, se trata de lo que tú hiciste, Señor. Permítenos ahora leer tu palabra para entender, Señor, qué hacemos con tanto amor, con tanta gracia que tú nos has brindado y que está ahí, a, a la distancia de una declaración que venga del corazón, que venga razonada por esta mente y que venga perfeccionada por las obras. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, por la vida de todos los que escuchan. Te pido, Señor, que hoy puedas, que tu Espíritu Santo, Señor, no que puedas, que tu Espíritu Santo nos llene de esa sabiduría que necesitamos. Y entonces nosotros podamos, Señor, ver en ti
tu gloria, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Am, a veces, y por eso tengo que hacer pausas, dice que en la mucha palabrería se cometen errores y a veces cuando estamos predicando me he dado cuenta que caemos en el error de evitar que haya silencios, porque parece que estamos titubeando, lo he visto de muchos oradores y predicadores, y, y esto hace que eh, cometamos errores. A no quedar callados, de repente hablamos y hablamos y hablamos, y es donde metemos las patas. Y ahorita dije, para que Dios pueda, pues claro que Dios puede cambiar tu corazón y mi corazón. El que no quiere somos nosotros, ¿no? Entonces, vamos a leer capítulo 4, versículos del 3 en adelante. Y dice así: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Hasta ahí déjenme hacer una pausa. Esto es una parábola. La pregunta, ¿qué es una parábola? Bueno, la parábola las usó nuestro Señor Jesús porque una vez que salió de las sinagogas, ahora le está hablando a un pueblo que no necesariamente conocía a fondo las profecías y no necesariamente conocía a fondo las escrituras. De tal manera que en un lenguaje sencillo, muchos de estos no tenían una educación formal, no se sentaban y estaban a los pies de Gamaliel, por ejemplo, como en el caso de Pablo, y estaban ahí aprendiendo, sino estaban trabajando. Y muchos de ellos hacían lo que nosotros hacemos ahora. Iban a la sinagoga y lo que alcanzaban a escuchar o a aprender o a meditar antes de dormirse en la sinagoga, porque me imagino que también sucedía, lo que alcanzaban a escuchar apenas les servía de poquito, ¿no? Entonces, más parte de su tiempo era estar en la rutina diaria, en su trabajo. Lo vemos, por ejemplo, a quienes llamó. Llamó a 4 pescadores que los encontró ahí trabajando, vénganse, y él transformó sus vidas. Bueno, pues para que el común de la población pudiera entender lo que él quería enseñarnos, eh, su sabiduría la concentró en lo que se llaman parábolas. ¿Qué es una parábola? Bueno, una parábola es, la palabra parábola quiere decir algo así como poner junto a otra cosa algo para poderlo comparar, para poderlo recibir. Y entonces, una parábola está usando elementos naturales, historias cotidianas, conocimiento general, y este conocimiento lo usa para que podamos entender lo espiritual. Porque si nos hablara de lo espiritual, muchos haríamos, no podríamos entender lo espiritual, ¿no? Porque no tenemos ni el fundamento ni las bases sólidas para entender esto. Y de ahí que una prédica está bien, que haya conocimiento y haya sabiduría, pero debe ser en un lenguaje cotidiano, en un lenguaje claro. De nada sirve que demos una clase un domingo, una clase de cómo está estructurada la oración y el tiempo y el verbo y el griego y el arameo. Es interesantísimo, es súper poderoso estudiar la palabra de esa manera. Pero imagínate si alguien que de repente pasó y dijo, ¿qué es aquí? Ah, es una iglesia. Y entra a una iglesia y hay una reunión y empiezan a hablarle del arameo, del hebreo, del griego, del tiempo pasado, del presente, del continuo perfecto. No entendería. Así es que nuestro Señor Jesús, cuando empieza a hablar en público, lo hace a través de parábolas, conversaciones naturales que tratan de explicar lo espiritual, lo eterno. Y aquí está hablando de un sembrador que sale y siembra. ¿Qué hace un sembrador? Pues, aunque no vivamos en el campo, todos sabemos que el sembrador es el que pone la semilla. Podemos entender que la semilla cae en la tierra y dependiendo del suelo crece y da fruto, etcétera. La comparación es tan natural que es fácil entenderla, ¿no?
Entonces, aquí, una vez que hace esta explicación, eh, le, dice, le dicen sus apóstoles, ¿por qué hablas en parábolas? ¿Por qué explicas en parábolas? Y vienen dos versículos que quiero no tardarme mucho, pero solo para dar una explicación. Versículos 11 y 12. Bueno, dice el 9, siguiendo la lectura. Una vez que da la parábola, habló de los cuatro tipos de tierras. El versículo 9 dice, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Esta explicación, esta frase, la vemos en varios lugares. El que tiene oídos para oír, oiga. Debemos entender esto como el que tiene oídos para oír, ponga atención, ¿no? La idea no es que lo que oyes se te vaya, entre por un lado y salga por el otro, sino que lo retengas. El que tiene oídos para oír, oiga, ponga atención. Que eso que escuchas pase por tu cerebro, por lo menos un momento, y se quede ahí. Y haga algo de efecto en nuestro cerebro. Y no nos distraigamos, no nos distraigamos, porque es muy fácil distraerse eh, con muchas cosas. En este momento te recomiendo, te aconsejo, de la manera más tranquila y más amorosa, que cuando estés en una prédica, cuando estés escuchando la palabra de Dios, pongas todo tu enfoque ahí. Olvídate de la renta, olvídate del pago, olvídate del carro, olvídate de la comida, olvídate de todo. Y por este tiempecito, trata de poner atención a lo que la palabra quiere decirte, porque aquí hay una gran bendición, un gran secreto. ¿Y por qué dice para que los que tengan oídos oigan? Versículos 11 y 12 me, por mucho tiempo me llamaron la atención y siempre era como una piedra donde a veces no podía continuar. A veces, de hecho, me saltaba esos versículos para seguir leyendo la parábola o la explicación, porque no entendía completamente estos versículos. Pero hoy quiero decirte algo que aprendí estudiando esta parte, porque ya no quería dejar a un lado, así como cuando estás comiendo y pones a un lado la verdura que no te gusta. No sé si tu mamá te daba de comer o tu esposa te daba de comer cosas que dices, esto, y lo haces a un lado y te comes lo que te gusta y luego lo otro lo vas dejando, y a veces lo dejamos en el plato y no lo comemos. Bueno, por mucho tiempo lo había hecho, pero fíjate, el versículo 10, 11 y 12 dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, quienes estaban cerca de él, los apóstoles, eh, con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a ustedes os es dado a conocer el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. A ustedes les es dado a saber el misterio del reino de Dios. ¿Qué es un misterio? Bueno, un misterio no es algo así como algo tétrico. La palabra misterio aquí quiere decir algo que estaba oculto y que es revelado en este momento, en este tiempo. Es algo que no podíamos ver, pero ahora en este momento lo vamos a poder ver. Y este misterio les está diciendo a ustedes, les es revelado este misterio, el misterio del reino de Dios. ¿Qué es el misterio del reino de Dios? Bueno, ellos estaban empezando a entender que el reino de Dios no tenía nada que ver con esta tierra. Bueno, aunque les tardó mucho, porque él les hablaba constantemente, sus acciones mostraban constantemente que no era el caudillo que ellos esperaban, que no era este revolucionario que habían estado esperando, sino que su reino era diferente. Y además su reino no era de este mundo, decía. Y a los apóstoles les costó trabajo entender de qué hablaba. Ellos seguían esperando de alguna manera que de pronto viniera un ejército, etcétera, etcétera. No lo entendieron hasta después, cuando nuestro Señor Jesús dio su vida y resucitó, que el reino de Dios del que él hablaba precisamente es algo que no pertenece a este mundo contaminado, sino que es un lugar donde el Padre, el Dios Todopoderoso, es el Rey y autoridad completo y absoluto. Y, y ellos no lo entendían, la gente no lo entendía, pero ellos empezaron a entender este misterio. El reino de Dios no se trata de comida, ni de bebida, ni de comprar, ni de estar a gusto aquí, sino de estar cerca de Dios por una eternidad. Entonces les dice en el versículo 12,
para que viendo, a ustedes, dice, a ustedes, dice, les has dado a conocer esta mi historia, este misterio, más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Y yo decía, Dios no quiere que ciertas personas entiendan y se arrepientan. No, hay dos cosas que quiero que subrayes en tu Biblia. Son el versículo 12 dice, esta para que viendo, para que oyendo, para que. La expresión para qué es una continuación, es resultado de algo que está sucediendo. Dice, para que oigan, no entiendan. Bueno, no es para que, no es como que oigan y después viene una limitante. Oigan, pero que no entiendan. No. Oyendo, el resultado de no oír y no poner atención es no entender. El resultado de ver y no percibir es, al final de cuentas, no ver, no ver lo que estás delante de ti. Entonces, no es nuestro Señor el que está negando la oportunidad de que alguien se arrepienta, sino que cuando alguien va camino a, a alejarse de Dios, cuando alguien tiene la oportunidad de oír la palabra y no la oye, cuando alguien tiene la oportunidad de ver la obra de Dios y no la aprecia, no la admira, el resultado de eso es que su corazón se va a ir enfriando. El resultado, el para qué es resultado de esto, sucederá esto. Cuando alguien asiste a un servicio, a una iglesia, cuando alguien está asistiendo, pero no está poniendo atención, su corazón se va a enfriar. Es, es peligroso, muy peligroso que teniendo las cosas de cerca no las puedas apreciar. Y esto está haciendo nuestro Señor Jesús, no son palabras de él, sino está repitiendo una profecía de Isaías, donde precisamente le hablaba al pueblo y le decía lo mismo. El pueblo de Israel, que no apreciaba lo que Dios hacía, se endurecía más. Y lo vemos en la historia del pueblo de Israel, ¿no? Algunas cuestiones sucedían en el desierto. Un ejemplo rápido. Eh, Están en el desierto, no había comida, y Dios les dice, ok, les voy a mandar maná, esta comida que venía del cielo, que tenían que recibir, comer, que tenía todos los nutrientes y que con esto estaban más que firmes, más que seguros, más que sanos. Y les dijo, pero no guarden nada, ¿no? No guarden nada, sino coman tomen lo que van a comer y lo demás déjenlo. ¿Qué enseñanza aquí rápido quería decir nuestro Señor en esa parte? Es aprendamos a depender del Señor, no en nuestras propias fuerzas, porque aquellos que querían o que pensaban, a lo mejor mañana no, Dios está ocupado y no nos manda el maná, entonces guardaban un poco y ¿qué crees? Se les echaba a perder. No dependían del Señor, dudaban de la efectividad y de la constancia y de la fidelidad de Dios y entonces se les echaba a perder. Pero ¿qué crees? Viendo que Dios les estaba dando de comer, no apreciando lo que estaban recibiendo, no entendiendo lo que Dios estaba haciendo, su corazón se endurecía y decían otra vez maná. Ya estamos cansados del maná, ahora darnos carne. Ok, les manda codorniz y carne y todo esto. Y la cosa es que siempre se quejaban, no apreciaban lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Me pongo a pensar un poco en los papás y los hijos, ahora que soy papá, y le digo a los hijos, cómanse esto. El otro día estaba preparando una comida para mi nieta, eh, y entonces hice un caldito de pollo y se lo preparé ahí con verduritas y se lo pongo. Y le digo, ¿te quieres una sopita de pollo? Y me dice, ¿es una maruchan? O sea, no, hija, es un caldito de pollo. Ah, yo quería maruchan. No, digo, ¿no ves lo que te preparé? Esto es natural, es pollito, es verduras. No apreciaba, ¿no? Pero ella es una niña que no aprecia esas cosas. Pero pensé a veces como adultos, Dios nos está dando algo grande y no apreciamos lo que Dios nos está dando. No apreciamos lo que Dios está haciendo por nosotros o lo que ha hecho por nosotros y siempre estamos pidiendo más o pidiendo algo diferente o pidiendo algo que ni sabemos que estamos pidiendo.
Entonces, consecuencia de no poner atención a la palabra de Dios, corres el riesgo de que tu corazón se vaya endureciendo y no puedas apreciar después nada de lo que Dios ha hecho por ti y te conviertas en un niño remilgoso, en un adulto que no acepta corrección, un adulto bueno, ¿para qué te cuento? Ok, entonces les dice esto y dice, ahora les voy a explicar la parábola del sembrador, porque le pidieron una explicación, no entendían. Bueno, dice versículo 14, versículo 13 primero, perdón. Dice, y les dijo, ¿no saben esta parábola? ¿Cómo puedes entender todas las otras parábolas? De modo que esta parábola marca el inicio de una forma de entender las siguientes parábolas. Sería bueno que pusieras atención y pusiéramos atención en cómo explica esta, porque muchas de las parábolas tienen que ver esa misma fórmula. Poner algo natural para explicar algo espiritual. Y dice el versículo 14, el sembrador es el que siembra la palabra. ¿Quién es el sembrador? El que siembra la palabra. Si la palabra es la voz de Dios, si la palabra es lo que está escrito aquí, el que siembra la palabra entonces es Dios. Dios es el que está sembrando en nuestros corazones esa semilla que está buscando echar fruto y echar raíces en tu corazón y en mi corazón. Dice el versículo 15, y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Qué es esta semilla que cae en los que la tierra es como la tierra del camino? No sé si te has dado cuenta, pero aún la selva o en el campo o en el bosque, donde hay naturaleza y donde hay senderos por donde la gente camina, ese sendero queda marcado. De hecho, es difícil que vuelva a crecer algo en ese sendero. No necesitas pavimentarlo, simplemente el hecho de que pasa la gente y regresa y pasa y regresa y pasa y regresa, aunque estés en medio de la selva, queda el surco, el camino, porque el pisar hace que la tierra se vaya compactando, compactando, de tal manera que quede tan dura que nada entra. Entonces, imagínate una semilla que cae en esa tierra donde no puede entrar, donde nada puede germinar. Bueno, pues dice que vienen las aves del campo y se la comen, ¿no? Y hace esta comparación en aquellas personas que tienen el corazón endurecido. Endurecido puede ser eh, porque ya no creen nada, porque han ido de iglesia en iglesia tal vez, nada los ha llenado, han estado pero no han percibido, han oído pero no han escuchado, han visto pero no han observado, ah, han sido además, no sé, sufrieron alguna traición, sufrieron alguna decepción, alguna pérdida, y entonces su corazón se va endureciendo. Y se va endureciendo de tal manera que estas bondades de la palabra de Dios, estas bendiciones que vienen con la palabra de Dios, ya no echa raíces, ya no cae. Y dice que vienen las aves del campo y se la comen con mucha facilidad. Las aves no tienen ni que rascar, nomás pasan, pum, y se la llevan. Las aves del campo en esta sección tiene que ver con el diablo. El diablo no tiene mucho esfuerzo en robar la semilla de esos corazones endurecidos, de esos corazones que viendo no ven, que oyendo no escuchan. Um, Hay veces que me he puesto a pensar, y algunas personas me preguntan, ¿por qué cuando trato de buscar de Dios, las cosas parece que se ponen más difíciles? Bueno, porque se ponen difíciles primero porque empiezas a percibir que lo que estamos haciendo no está bien, que lo que estás haciendo de pronto no es lo que le agrada a Dios. Empiezas a percibir que lo que haces no es bueno para ti, ¿no? Eh, y bueno, hay una lucha. El diablo quiere quitar esa semilla que empieza a caer en tu corazón. Me recuerdo mucho, parece chistoso, pero fuimos una vez a visitar a una familia, un sobrino que andaba viviendo un poco desordenado y entonces hablamos con él, mi esposa y yo, le hablamos de Cristo, oramos por él, recibió a Cristo. Su corazón siempre ha estado así como buscando al Señor, pero en ese tiempo de su vida estaba un poco desordenada, ¿no? Y hablamos con él
Y dijo, sí, pues yo quiero de eso que ustedes me dicen, y yo quiero esa bendición, y quiero este cuidado. Y oramos por él, y entregó su vida a Cristo, y bueno, él se va, nosotros también empezamos a manejar, y 10 minutos después, no sé cuánto tiempo nos habla. Tío, ¿qué? ¿No puedes ayudar? Porque la moto se me descompuso en el expressway. Andaba manejando una moto. Y me dice, ¿ya ves por qué no quiero buscar de Dios? Siempre que busco de Dios, algo me pasa. Y dije, no, hijo, al contrario, es eso precisamente. Cuando empiezas a buscar de Dios, eh, viene el enemigo y trae esas cosas. Ahora, no es que cuando vas a la iglesia te van a pasar cosas para que no vayas a la iglesia. Simplemente cuando el corazón está endurecido, la palabra de Dios tarda en entrar. Eh, el diablo es tan perverso que tú estás buscando de Dios y te pone pensamientos, te pone recuerdos, te pone eh, cosas en tu mente que hace que te distraigas. Estando a veces en la alabanza y en la adoración, te puedes distraer, ¿no? Y no entender lo que está sucediendo. Bueno, pues eh, ahí está hablando Dios de ese tipo de corazones. El corazón que ha sido endurecido de tal manera que la semilla cae, viene el diablo y se la roba, se la quita, se la come. Eh, Vamos a ver cómo se trabaja esa tierra. Dice el versículo eh, 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero después, pero no teniendo raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esta es otra semilla que cae, dice, entre pedregales, donde no hay tierra, donde lo que hay son piedras y pequeños lugares donde hay un poco de tierra. No sé cómo explicarte ese terreno. Yo creo que todos hemos visto un lugar donde eh, es más fácil que crezca la maleza o la hierba mala que algo que tú siembras, ¿no? ¿Qué son los pedregales? ¿Qué son los espinos? Pues son los problemas que normalmente la vida trae. Estos lugares, estas situaciones en las que nos envolvemos a veces por nuestras propias causas, ¿no? Estamos trabajando donde no tenemos que trabajar, estamos obteniendo recursos como no los tenemos que obtener, estamos andando, teniendo relaciones o amistad con personas que no tenemos que andar, estamos viendo cosas que no tenemos que ver, estamos escuchando cosas que no tenemos que ver, oír, perdón, y entonces todo ese ruido hace que la palabra de Dios no eche raíces, son pedregales, son espinos, ¿no? Uh, Tan simple. Hay quien le gusta, por ejemplo, eh, los corridos, ¿no? Por cierto, en México creo que los van allá a prohibir esos narcocorridos, que es el momento de hacer algo ya. Y ojalá también prohíban esas canciones de reggaetón donde ya las expresiones son tan vulgares. Y lo digo no porque las escucho, sino de repente oigo ahí comentarios en el TikTok o en el Facebook donde dicen que antes las canciones eran amorosas, románticas, ahora no tienen nada que ver, etcétera. Bueno, ¿cómo una persona que está escuchando este tipo de canciones eh, puede tener pensamientos nobles? Simplemente, ¿no? Si alguien tiene problemas, por ejemplo, de promiscuidad o de algún tipo de sexualidad o tiene problemas de algún tipo de adicción y está constantemente escuchando estas cosas, ¿cómo puede luchar contra eso que lo está atrayendo? ¿No? Escucha una palabra de Dios donde dice, no te moldes a este mundo, sino sea renovado vuestro entendimiento a través del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo puede entender eso cuando está escuchando canciones que le hacen recordar su adicción o su perversión o su tendencia? ¿Cómo? ¿O cómo puede ver algún programa o estar viendo cosas en el internet o estar teniendo amistades que todo el tiempo están eh, o tomando o haciendo droga o fumando o hablando mal? Esos son los pedregales. Ese tipo de tierra es el tipo de persona que está en medio de espinos y pedregales, donde aunque viene la palabra, de repente viene la emoción, dice que florece rápido, pero viene entonces los afanes o estos espinos la ahogan y no puede crecer porque no tiene dónde echar raíz, no tiene dónde echar raíz.
Echar raíz un poco tiene que ver con un grupo de personas. Por eso la iglesia es importante, por eso la comunidad de fe es importante, por eso dice la palabra de Dios, no dejen de reunirse como algunos tienen por costumbre. La comunidad de fe ayuda, te cuida. Si bien en una iglesia todos somos pecadores y la iglesia está llena de pecadores, son, somos pecadores en proceso de sanidad, en proceso de restauración. No es lo mismo que si tienes problemas, eh, de nuevo, por adicción o problemas con una persona o problemas con tu esposa o problemas familiares, no es lo mismo que estés allá tratando de solucionar tus propios problemas a que llegues a una comunidad de fe donde todos están tratando de ir adelante y solucionar sus problemas. Un joven no es lo mismo que ande en un grupo donde todos hacen lo malo y trate de hacer algo bueno, no va a poder, pero ¿qué tal si ese joven está en un grupo de jóvenes en una iglesia donde tratan de hablar de la verdad, hablando de los problemas, hacer cosas que los ayuden? ¿Dónde habrá más oportunidad de que eche raíz y dé buenos frutos? Pues claro, en este tipo de tierra, pero la semilla, dice aquí, otra semilla cayó entre espinos. La semilla sigue siendo lo mismo, no es semilla más fuerte o semilla más débil, la semilla es la misma. La palabra de Dios es la misma y esto es lo que hay que poner atención. No depende de la palabra, depende de la tierra. Y si esa tierra eh, se compara a tu corazón, entonces la palabra no depende de Dios, sino depende de cómo la recibes, de cómo dejas que eche raíz en tu corazón, de cómo preparas tu tierra. Por eso decía en un principio, ¿qué tipo de tierra es tu corazón? ¿Qué tipo de terreno hay en tu corazón para que la semilla pueda caer? Después dice el versículo 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, o bueno, los que oyen la palabra. Versículo 19, eh, acá está. Otros son como la semilla sembrada entre espinos, oyen el mensaje, pero los negocios de la vida presente les preocupa demasiado. El amor por las riquezas los engaña y quisieran poseer todas las cosas. Todo esto entra en ellos y ahoga el mensaje y no le deja dar fruto. Versión Dios habla hoy, es esta que están ustedes viendo en su pantalla. Versión Reina Valera dice, esos son los que fueron sembrados, la tercera parte, entre espinos, los que oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo y los engaños de la riqueza, eh, la, y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esta otra semilla, en la primera no había, estaban junto a un campo lleno de piedras, no había mucha tierra, no podían echar fruto. Ahora, en esta otra hay estos afanes de la vida. Todos tenemos afanes. Un afán es una preocupación, una necesidad que hay que cubrir, a veces no hay cómo cubrirla. Los afanes de esta vida son las riquezas de este mundo, dice. Lo que queremos tener, lo que queremos lograr, ¿no? Estos afanes son estos propósitos que el mundo nos da, o, o esos propósitos que el mundo propone, que representan la felicidad, ¿no? Por ejemplo, el mundo propone que la felicidad es cuando tengas el sueño, eh, ¿cómo? El sueño ideal, ¿no? Que tengas tu propia casa, que logres tu carrera, que termines, que tengas tu mejor carro, que tengas éxito, que tengas fama, que tengas todas esas cosas. El mundo propone que eso representa la paz y la felicidad. Pero yo te pregunto rápido, puedes hacer memoria, ¿no? ¿Cuántas personas que han logrado esto sin buscar de Dios y que se han enfocado solo en esto son verdaderamente felices? No, los afanes de la tierra ahogan la palabra, ahogan el entender lo eterno. Los afanes de la tierra hacen que el corazón esté enfocado en el aquí y el ahora. Lo que tienes aquí es lo que te hace feliz, lo que ahora tengo es lo que me hace feliz, lo que no tengo es lo que me hace infeliz. Y esos afanes eh, es como la hierba que crece en el campo. Tú pones una semilla y al mismo tiempo, si no has cuidado esa semilla, esa tierra
brota el trigo, pero también brota la cizaña, ¿no? En el jardín, por ejemplo, aquí es muy popular el sembrar el pasto, y si no cuidas tu pasto, crece algo verde, pero no es pasto. La, 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 la hierba crece solita, no le tienes ni que arreglar, ni que cuidar, solita crece y de pronto está invadiendo otras áreas y fíjate que la hierba del pasto tiene una peculiaridad, y lo digo porque yo trato de cuidar mucho mi pasto. Esta hierba es, yo siempre digo que es egoísta, es envidiosa y es abusiva, porque crece y luego se empieza a extender. Y cuando se extiende, le tapa el sol al pasto que está a un lado y ese pasto se empieza a secar. Y entonces esta hierba crece más y se hace ancha y tapa el sol y ahoga el pastito. Y si se juntan dos o tres de estas hierba mala, se forma un parche donde solo hay hierba mala, pero ya no hay pasto porque el pasto se ahogó. El pasto ya no puede crecer. Esta planta crece tan rápido que me imagino come todos los nutrientes de la tierra y el pasto empieza a ponerse amarillo y después se seca. Entonces, cuidar el pasto tienes que esforzarte y ponerle su semilla y ponerle su aditivo y ponerle agua y estar quitando esta hierba. Los afanes de la tierra son así. Los afanes de este mundo son todas esas cosas y distracciones que crecen solitas, que no te das cuenta cuando estás tan enfocado en tu trabajo o tan enfocado en tu físico, por ejemplo, que, que se te olvidan las cosas eternas, ¿no? A veces me pregunto, ¿qué tan difícil es que podamos pasar 15 minutos orando? ¿Qué tan difícil? Y me he encontrado con personas que, y no estoy hablando de nadie, nada, voy a poner varios ejemplos, ¿no? Con personas que van 1 o 2 horas al gimnasio todos los días, o alguna práctica deportiva todos los días. Y dices, bueno, está bien, porque hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidar la salud, está bien, pero eso se va a acabar. O sea, el físico y la salud se va a acabar porque se tiene que acabar, porque pasa el tiempo. ¿Lo vas a disfrutar por un tiempo? Sí. No sé, en la juventud, en la edad adulta, en la edad adulta madura, disfruta los beneficios de haberte ejercitado, está bien, pero un día ya por mucho que te ejercites, se acabó. Y me pregunto, ¿y no pudieras orar 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos todos los días? ¿Cómo cuesta trabajo dedicar ese tiempo? Pero los afanes de este mundo dicen, tienes que verte bien, tienes que cuidarte, va. Uh, los que trabajan y trabajan y trabajan porque quieren comprar, tienen que pagar, se compraron un carro, se compraron una casa, la casa de sus sueños, el sueño dorado, y ahora viven para pagar la casa, y ahora viven para pagar el carro. Hay quienes quieren conocer el mundo y viven para buscar vacaciones y para tener más recursos, y todo eso está bien, siempre y cuando no sea hierba que ahogue la semilla. ¿Y cuál es la semilla? La palabra de vida eterna. La palabra que puede transformar tu corazón y darte en medio de la tempestad una paz y un gozo que solo viene de la comprensión de que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, y que el reino de Dios del cual somos eh, residentes o tenemos esa nacionalidad, a los que hemos recibido a Cristo, ese reino es eterno y es muy diferente a lo que entendemos. Eh, Es el reino que no necesitas ni una visa, ni un proyecto, ni un programa especial para que seas aceptado. Lo único que necesitas es entender quién es nuestro Señor Jesús, quién eres tú y cuánto lo necesitamos. Y entonces obtienes una nacionalidad que nada te la puede arrebatar. Y esto es ser hijo de Dios. Bien, esos afanes ahogan esto. Y por último, hay otro tipo de tierra. Este tipo de tierra está en el versículo 20, dice, y estos, o sea, está hablando de la última tierra, fueron los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Dos cosas, una cosa es oírla, nada más, y otra cosa es oírla y recibirla. Y recibirla, la palabra que se traduce como recibirla, es esta palabra que tiene como trasfondo digerirla, saborearla, comerla y que eso produzca energía. Es como cuando estás comiendo algo que lo saboreas y lo disfrutas, pero además es algo que te da vitamina. Eh, Algo así tiene esa palabra en griego, ¿no? Recibir.
es meditarla, saborearla, absorberlo, digerirla. Dice, esos son los que oyen la palabra y la reciben, la meditan, la saborean, la estudian, la piensan. Porque una cosa es oírla. Todos oímos, pero parece que el oír sin entender va a llegar un momento en que, aunque oigas, ya no vas a comprender. Aunque oigas, ya no vas a comprender. Terminan siendo esas personas que dicen, oh, sí, ya me lo sé. Es más, ¿sabes qué? Esta, yo he visto personas, en serio, y sirviendo yo como voluntario en alguna iglesia, llegaban y decían, hola, ¿qué? Y leían el mensaje o el capítulo o el libro que se iba a leer y decían, oh, esto ya lo oí. Bueno, y se daban la vuelta, porque ya habían oído esa parte. Van a hablar de la semilla, sí, eso ya lo oí. Y se iban. Y digo yo, es más, he escuchado personas que se han ido de la iglesia porque dicen, hemos pasado mucho tiempo en tal área, o son repetitivos, o no estoy diciendo personas en general, esto lo he visto por mucho tiempo. Hay personas que oyen y no perciben, no hay frutos. Dice, esos son los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Qué quiere decir que dan fruto a 60, a 30 y a 100 por uno? Bueno, quiere decir que no importa la cantidad de fruto. No todos vamos a dar el 60, el 30 o el 100, pero todos debemos dar fruto. La semilla que cae en buena tierra da fruto y esos frutos se ven. Es imposible que un fruto no se vea, es imposible que no se pueda observar el cambio en alguien que ha entendido y ha recibido, que ha escuchado y ha recibido, o sea, ha saboreado la palabra de Dios. Es imposible que alguien que ha escuchado, debes cambiar esto porque no le agrada a Dios cuando hay una lista de pecados o ves en la lista en Gálatas de las obras del mal y ves por otro lado los frutos del Espíritu Santo y hay una lista de cosas que no le agradan a Dios o cosas que te pueden hacer daño. Es imposible que alguien que está oyendo esto y lo medita no diga, ¿sabes qué? Tengo que detener de hacer esto que estoy haciendo. Tengo que parar de ver esto que estoy viendo. Tengo que parar de hablar como hablo. Tengo que parar de mentir. Tengo que parar de robar. Es imposible que alguien que la oye y la medita no termine diciendo, tengo que dejar de hacer esto. Tengo que cambiar esto. Es imposible. Ahora, hay quienes escuchan, pero no meditan. Y entonces simplemente no producen ningún fruto. Pero aquellos que escuchan y reciben la palabra, aquellos que se preocupan porque la tierra de tu corazón esté bien, porque tengas esa actitud de escuchar y recibirla, no produzcas un fruto. Es imposible que después de tiempo escuchando la palabra de Dios, no quiero poner fechas, no quiero decir después de 6 meses, después de 10 años, porque no se trata del tiempo, se trata de los frutos. Es imposible que alguien sea sometido a la palabra de Dios, vaya a una congregación, escuche la palabra de Dios, la reciba, vea lo que Dios está haciendo en su vida o lo que hace en la vida de otras personas y no haya fruto. Eh, eh, no puede ser. Los frutos deben verse. Los cambios deben suceder. Y no puedes decir, es que yo soy así. Yo soy así, yo hablo así, yo actúo así. Es que a mí me enseñaron así. Eso o es tierra dura o hay pedregales donde no puede echar raíz y esos pedregales representan precisamente eh, esas tradiciones y esas costumbres que evitan que eche raíz, ¿no? Esos pedregales, se me pasó un poco a hacer esta mención, estos pedregales, cuando la semilla cae en pedregales, esos pedregales también representan esas tradiciones, culturas y costumbres que nos cuesta trabajo dejar. Y por lo tanto nos cuesta trabajo que la palabra de Dios eche raíces. Eh, que te guste la parranda, que te guste la fiesta, que en tu familia sea natural, que en tu familia sea eh, esa la forma de divertirse, esos son pedregales, porque quieres seguir en la familia y esos
tradiciones y costumbres que no quieres dejar van a evitar que eches raíces. Si esa no es la forma en la que es sano que te diviertas, o sea, si para ti festejar es irte a un bar porque todos en tu familia se van a un bar, y eso es festejar, y ya escuchaste y ya percibiste que eso no está bien, pero no lo quieres dejar porque ahí está la familia, pues son esos pedregales que te van a impedir echar raíces. Y por mucho que estés oyendo, esos pedregales van a impedir que tu corazón cambie. Entonces, no se trata de, de las piedras, ni de los espinos, ni del camino, se trata de cómo está tu corazón. ¿Cómo quieres que sea la tierra de tu corazón? ¿Quieres que sea una tierra fértil? Abónala, riégala. ¿Cómo la abonas? Pues a través de la palabra, a través de tu intención de cambiar. ¿Cómo la riegas? Bueno, la regamos de muchos, no, es otra. ¿Cómo riegas tu palabra? ¿Sabes? La única forma en la que yo he visto que mi vida puede ser regada, o la palabra de Dios puede ser regada, irrigada, es a través de alabanza y adoración, ¿no? La oración te permite poner ese fertilizante a la palabra. La palabra cae, ahora la tienes que fertilizar. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo preparas tu tierra? Orando. De esa manera tu corazón, tu tierra va a estar más lista. Pero orando en serio, orando constantemente, detenidamente, orando con intención, buscando del Señor, buscando del Señor. Y mucha de la oración que te puedo recomendar al principio es, déjame entender lo que he escuchado, Señor. Ayúdame a poner en práctica lo que he escuchado. Ayúdame a comprender qué me quisiste decir en esta palabra, Señor. Empieza a orar buscando del Señor. Hay tiempo para pedir, pero lo más valioso es exaltar quién es Él y pregúntale, ¿qué me quieres decir, Señor? Ahora, ¿cómo riegas esa tierra? ¿Sabes? Lo mejor que puedes hacer es pasar tiempo escuchando la palabra de Dios. Y las alabanzas y los cantos de adoración es la mejor forma de regar tu tierra. Porque las alabanzas, busca alabanzas que te gusten, busca el ritmo, eh, busca la adoración, pero cuando la estés cantando, cuando la estés adorando, haz esa oración como tuya. Esas palabras dilas de tu corazón. No las repitas como repetimos las canciones de Juan Gabriel o de cualquier otro artista, ¿no? Que repetimos y a veces no entendemos ni qué dice. Nunca, paréntesis, ¿nunca te ha pasado que por mucho tiempo tú escuchaste una canción y tú pensaste que decía esto y así la cantabas? Y un día lees la letra y ves que no es lo que tú escuchabas. O nada más a mí me pasaba. Por ejemplo, ay, no, se me va ahorita ejemplos, pero mucho tiempo, por ejemplo, en inglés, ¿no? Dicen, ¿me puede poner esa canción de Aguanta un refri? Aguanta un refri, sí, es que así dice, ¿no? Y dices, aguanta un refri, ¿cuál es esa? Ya cuando lees la letra, dice, I want to be free. I want to be free, ¿no? Y la gente decía, dice, aguanta un refri, ¿no? Bueno, parece broma, pero aún en español yo muchas veces escuché algunas canciones y pensé que decían algo y no era lo que yo escuchaba y la cantaba de esa manera. Bueno, um, cuando tú pones una alabanza, escuchas un canto de adoración, busca la letra, léela y cántala entendiendo lo que estás cantando y entendiendo lo que estás diciendo. Y eso va a regar tu tierra. Y cuando te des cuenta, tu tierra fertilizada a través de la oración, tu tierra regada a través de la adoración y la alabanza, va a permitir que esta semilla, que es la palabra de Dios, produzca frutos. Y un día te vas a dar cuenta qué maravilloso es dar fruto. Y qué maravilloso también es darte cuenta que estás mal. Porque el darte cuenta que estamos mal te hace entender cuánta necesidad tienes de Dios. Es bueno entender que estamos mal. Las prédicas tienen que contener la parte en la que debemos reprendernos y corregirnos. Tienen que hablar de que estamos mal. Porque si no entiendo que estoy mal, entonces
¿para qué quiero estar bien? Y déjame decirte que todo aquel que no busca del Señor, que no trata de entender la palabra de Dios, va a estar mal y está mal, porque el diablo se va a encargar precisamente de que estemos mal. No es que el diablo viene y te arrebata y te... No, el pecado sale de tu corazón, dice la palabra de Dios que, que nadie diga que es tentado porque Dios no tienta a nadie, sino que el mal nace de tu corazón, de tu propia concupiscencia nace esa intención, ese deseo. El diablo conoce tus deseos y tus intenciones y entonces pone cosas alrededor, ¿verdad? Eso va a suceder todo el tiempo mientras estemos en esta vida. Pero no es mejor estar fortalecidos en las áreas de toma de decisiones a través de la palabra de Dios, de la lectura, de entender la palabra de Dios, de tener claro qué es lo que no le agrada a Dios para poder luchar contra aquello que te lleva a la maldad. No, no, no es mejor. Bueno, el que no entiende la palabra de Dios, el que no busca la palabra de Dios, no tiene formas de defenderse y constantemente va a caer. Y va a llegar el tiempo en el que viendo, no vean, y oyendo, no oigan. Y al final no se pueden arrepentir, porque hay corazones tan duros que dicen, ¿de qué me tengo que arrepentir? Y yo cuando escucho algo así digo, wow, ¿de qué te tienes que arrepentir? Primero, de no dar gracias a Dios por su sacrificio. Llegar a Semana Santa, que es la intención de esta serie, Camino a la Cruz, es preparar tu tierra para que llegado la celebración de recordar lo que Cristo hizo por nosotros, lo podamos asimilar. Y no es que lo vas a hacer con una gran celebración o con una gran puesta en escena, más bien que tu corazón pueda apreciar esta Semana Santa, este domingo de resurrección, este jueves cuando lo apresan, este viernes de crucifixión, este sábado en el que estuvo en la tumba, puedas apreciar que todo eso lo hizo Jesús por amor a ti y por a mí, amor a mí. Que él pudo aceptar golpes, escupitajos, una corona de cruz, que fuera herido, que fuera desangrado y que al final todavía dijera perdónanos porque no saben lo que hacen. Si tú no puedes entender eso, no puedes entender la cruz ni el sacrificio. Y solo ves a un hombre desangrándose. Y en el mejor de los casos vas a decir, pobre persona, pero esa pobre expresión te condena a ti mismo. Porque Cristo murió en la cruz por el perdón de tus pecados, pero resucitó y fue exaltado y está sentado a la derecha del Padre, porque ahora tiene de nuevo toda su autoridad para volver de nuevo y hacer juicio a aquellos que no reciben su palabra. Padre bendito, yo te doy gracias esta mañana por permitirnos, Señor, entender estas cosas. Señor, te pido, Padre Santo, que todo el que esté escuchando, haya escuchado, Señor, haya podido mantenerse atento, Señor. No a las palabras, trato yo de hacer el tono y hablar, pero no se trata de mí, se trata de lo que tú quieres hacer en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Yo te ruego que tu palabra haya caído en tierra buena, Señor. Un poco de tierra buena para que empiece a crecer esta palabra y a dar fruto, y ese fruto traiga vida y vida abundante, Señor. Señor, gracias por tu sacrificio. Perdóname mis errores, Señor. Perdóname, perdóname. Y no me voy a cansar de decir perdóname. Y nunca me cansaré de agradecerte, Señor, el regalo de vida eterna, que solo viene a través de aquellos que recibimos a Jesucristo como Hijo de Dios. Te doy gracias en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, familia. Muchas gracias, mis hermanos. Seguimos en esta serie de prédicas que tienen la intención de prepararnos para llegar a Semana Santa de la mejor manera. Nos vemos la semana que entra, si Dios lo permite. Gracias. Nos vemos.